Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Miguel. Y yo soy David Giles. Y bueno, en la primera temporada tratamos con Fernando Llor un poco el tema de cómo documentar una historia, pero obviamente un programa no da para todo lo que hay que hablar sobre el tema. Y además, la última vez que trajimos a David para hablar de escribir ficción histórica, nos quedamos a las puertas de tratarlo, así que hoy vamos a volver a ello y ahondar también un poco en el proceso y qué técnicas se pueden utilizar para esta documentación, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, volvemos a tener a David con nosotros para ello. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí de nuevo para hablar un tema que me interesa muchísimo, porque la documentación es importante cualquiera que sea el género que vayas a hacer. Para la novela histórica, por supuesto, pero también hay que documentarse para escribir novela negra, fantasía, ciencia ficción. Así que vamos a ver si nos sale un programa interesante. Muy bien, bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. ¿Qué técnicas y herramientas qué utilizáis vosotros para hacer una investigación? Yo voy a dejar así la primera, ¿no? Por lo menos unas directrices, ¿no? Digamos. Para mí, siempre tengo una regla, ¿vale? Que es cuanto más cercano sea el material a la fuente, mejor. Y si es la propia fuente la que te da el material, mejor. Sí, bueno. Ahí lo dejo. O sea, eso es muy periodístico, ¿no? Vosotros que los dos sois periodistas, hoy vamos a tener una cosa muy interesante por aquí. Sí. Bueno, pues es verdad, Miguel. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Lo que pasa es que depende de tu historia, la fuente será más accesible o menos. Por supuesto. He tenido que escribir a lo mejor. Me viene ahora a la mente una escena en la que se desentierra un cadáver. Y un cadáver que llevaba pocos meses muerto, ¿no? A lo mejor de 2 o 3 meses. Tengo la suerte de conocer a un forense de la policía forense, ¿no? Entonces, yo pude consultarle todo esto a esta persona. O sea, cuál es el estado de un cadáver a los 2 meses, qué es lo que visualmente, qué es lo primero que llama la atención cuando se exhuma un cadáver de este tipo. Pero normalmente el escritor pocas veces tiene un acceso directo a la fuente, sobre todo cuando estamos hablando de novela histórica o por ejemplo ciencia ficción, en la que queremos vamos a decir más que ciencia ficción, novela ficción especulativa, ¿no? En la que tienes que proyectar cómo será el futuro y requiere una investigación de las tecnologías contemporáneas para hacer una proyección verosímil de ese futuro. Pues en esos casos ya es más complicado tener acceso directo a la fuente. No sé cómo lo verá Miguel. Sí, bueno, también tenemos la regla de las 3 fuentes diferentes en periodismo, ¿no? Que tú no vayas adelante con nada hasta que no te lo confirmen 3 personas. Entonces, es verdad que eso requiere mucho más trabajo. Es verdad que también se habla para cosas como el Watergate, hasta que no lo confirmaron 3 personas no lo sacaron, pero obviamente era el Watergate, o sea, no era escribir una novela en su casa. Pero siempre hay vías, ¿no? Entonces, sí, quizás yo de aquí sacaría algo que si no estás convencido, busca una alternativa, porque te puede salir muy mal y si no estás convencido, yo creo que tú mismo no vas a estar contento, o sea. Yo, de todas maneras, a la hora de documentarme, antes de empezar a hablar de lo que es el proceso en documentación en sí, yo tengo una opinión a este respecto, y es que la primera pata de la documentación no es la búsqueda de información, sino que es la planificación de la propia novela, la planificación del relato, sí. Porque los escritores no somos expertos, ni somos académicos, no somos historiadores. Entonces, un escritor no se puede permitir, somos narradores, y no nos podemos permitir el lujo de convertirnos en un experto de todo sobre lo que escribimos, porque entonces no escribiríamos sobre nada o escribiríamos sobre muy pocas cosas. Entonces, la planificación de la novela yo creo que es lo primero que hay que hacer antes de empezar a documentarse, porque la planificación de la novela te va a decir qué información es la que tú tienes que buscar previamente. Pongo el caso de mis novelas ambientadas en el Japón feudal. Yo digamos que tenía un background previo, ¿no? Porque he leído ficción ambientada en el Japón feudal y porque me interesa ese periodo histórico, y he leído ensayos y manuales de historia sobre ese periodo. Entonces yo tengo un background. Pero
al planificar la novela, saber qué localizaciones van a aparecer en la novela, por ejemplo, si van a aparecer samuráis, qué tipos de armas van a utilizar. Todo eso me acota qué elementos concretos tengo que buscar yo, sobre qué elementos concretos me tengo que documentar. Porque si yo no sé qué es lo que va a aparecer previamente en mi relato y me tengo que documentar sobre todo el Japón feudal, entramos en uno de los problemas que tienen muchos autores, sobre todo autores novatos, que es que nunca ven el fin del proceso de documentación, porque es que nunca tiene fin, nunca lo vas a aprender todo, y si no sabes... Se documentan demasiado. Claro, digamos, exactamente, ¿no? Si no sabes exactamente qué vas a necesitar, todo te parece útil, todo te parece práctico, también me tengo que documentar sobre esto, y entonces el proceso de documentación no se acaba. Yo por eso digo que lo primero es planificar tu relato, y una vez que tengas tu relato planificado, documéntate sobre lo que va a aparecer en ese relato. Porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos construyendo con la planificación es un atrecho, es el escenario que hay en el fondo de la historia que vamos a contar. Construye ese atrecho de manera verosímil, pero no tienes que dominar todo el mundo sobre el que estás escribiendo, porque si no es que no acabarías nunca. Podríamos decir también, además, pues me parece interesante, seguro que a ti también te ha pasado, bueno, si no me lo confirmas ahora mismo, que lo primero, planificar la historia para documentarte sobre ella, pero es muy probable que a través de esa misma documentación encuentres cosas jugosas que no sabías que podías incorporar o que podías sustituir quizás por cosas que te has dado cuenta de que su viabilidad no es posible, o por lo menos de una manera muy específica que tú las querías no se puede, pero de otra parecida sí, ¿no? Sí, bueno, yo a ese respecto... Cada autor tiene una manera de enfocar o de valorar la documentación. Es cierto que a la hora de documentarte descubres muchas cosas. Además, cuando tú tienes el relato planificado, hay muchas veces que comienzas a documentarte para ese relato y te das cuenta de que de una manera casi mágica las cosas encajan, ¿sabes? O sea, que el propio proceso de documentación dice, jolines, es que me viene estupendo cómo fueron las cosas en la realidad para el relato que quiero contar. Es como si la realidad histórica te estuviera respaldando. De todas maneras, yo no sacralizo la realidad histórica. Yo no sacralizo los hechos. Vale. Y hay otros autores que lo hacen. Y me parece perfecto, pero sí, yo no dejo que la realidad histórica me estropee una buena historia. Que no defina lo que quieres contar. La verdad, ¿no? Es que... vale. Y esto viene de mi propia concepción de lo que es la ficción histórica. Yo creo que en la ficción histórica a mí me atañe más lo que es la palabra ficción que la palabra histórica, porque yo no soy un historiador. Yo soy sobre todo un ficcionador, yo soy un narrador. Y yo lo que busco es que mi relato resulte interesante, que resulte emocionante, que enganche al lector. Y si yo tengo que forzar la realidad histórica en algunos momentos, lo voy a hacer sin dudarlo. Por eso yo no recomiendo utilizar la novela histórica para aprender historia. Porque la novela claro, histórica es útil para darte una idea de cómo era el marco general de aquella época, pero no nos la tenemos que creer a pie juntilla, porque al fin y al cabo es ficción. Yo creo que si alguien quiere aprender, tiene que recurrir a los manuales y a los libros de historia escritos por los académicos, no a la ficción escrita por un autor. Entonces, yo intento que todo lo que aparece en mi relato sea cierto, pero hay algunas veces en las que hago trampas porque me viene bien hacer trampas, simplemente eso. Pues esto, a colación del tema de lo de acudir a los libros y tal, que bueno, yo creo que a día de hoy la gente recurre demasiado a internet quizá, ¿no? Demasiado a Wikipedia, demasiados artículos, y a lo mejor poco a ir a bibliotecas, ¿no? Como se hacía antiguamente, o a librerías simplemente, que es donde la gente está especializada en estas cosas y sabe exactamente qué te puede dar, ¿no? O sea, no hay que quitarle valor a ese proceso de personarse personalmente, valga la redundancia, ahí en un establecimiento, en la biblioteca, sobre todo en la biblioteca, y consultar, ¿no? Oye, ¿qué libros tenéis sobre esto y sobre aquello? No estoy hablando de coger una enciclopedia y ponerse ahí a chapar, ¿no? Pero, mira, yo por ejemplo, para la novela del Camino Interno, y esto fue gracias a Miki, que eso se lo agradezco, porque me hizo el beta, ¿no? Acabé
acudiendo a testimonios personales de unos monjes capuchinos que estuvieron en Nepal en el siglo XVI, ¿no? Claro, estos son cosas personales que luego, bueno, su perspectiva en la realidad será una determinada, pero la dejaron plasmada en unos textos y eso pues son cosas que solo puedes obtener también de ciertas maneras, ¿no? Y bueno, pues claro, todo esto suma y sigue, ¿no? Y me parece que el hecho de personarse en librerías y en bibliotecas es una cosa muy importante que no hay que... que no hay que quitarle valor. Hombre, lo ideal es poder recurrir a fuentes de documentación de prestigio, ¿no? A lo que se llama autoritas, que suelen ser libros escritos por personas, por expertos o investigadores de esos campos. Lo que pasa es que vivimos en una época en la que llevamos internet en el bolsillo y nos hemos acostumbrado también a la comodidad de consultar la información y esto entronca con uno de los grandes problemas que tiene internet, que es la cantidad de información falsa que circula por internet, la cantidad de fake news y la falta de criterio que tiene muchas veces el lector o el usuario de internet para discernir lo que son noticias falsas, información falsa de lo que no lo es. Y el otro... El ruido, ¿no? Claro, y el otro problema que tiene esto también es que cuando tú te quieres documentar sobre un tema muy específico, y normalmente es lo que nos sucede a los escritores, que necesitamos información muy específica, esa información es raro que tú la encuentres en una biblioteca, a no ser que sea una biblioteca especializada en el tema sobre el que tú te estás documentando y no sueles tenerlo a mano. Por ejemplo, yo qué sé, en España hay una biblioteca especializada en información, y hablo de lo mío porque es de lo que más me tengo que documentar, de Japón. Tenemos una biblioteca como la biblioteca de la Universidad de Valladolid que está especializada en documentos sobre Japón y Asia, pero yo no tengo a mano esa biblioteca, entonces eso te obliga a invertir un dinero en comprar volúmenes y en comprar manuales para poder documentarte, y eso cuesta dinero, y ya se sabe que los escritores no somos ricos, entonces claro, es muy cómodo acabar en internet. Yo de todas maneras, estando de acuerdo contigo en que siempre que se pueda, si puedes recurrir a libros escritos por autoridades o a testimonios directos, yo tampoco menospreciaría la información que encontramos en internet. No, para nada, claro. Claro, porque en internet, por ejemplo, hay muchos papers universitarios que son investigaciones universitarias que están en la red. Hay muchos libros de documentación, por ejemplo, la Universidad de Oxford cuelgan muchos libros íntegros en su página web. O sea, si conoces las fuentes, cuando tú ya te has especializado en un tema, reconoces las fuentes, sabes dónde encontrarlas. Y es más, cuando no vamos a decir un experto, pero cuando estás avezado en una temática, porque llevas muchos años leyendo sobre ella, incluso a veces puedes recurrir a Wikipedia, porque eres capaz de discernir cuando el artículo de Wikipedia es bueno y cuando no lo es. Porque si tú lees un artículo de Wikipedia buscando un dato en concreto y tú te das cuenta de que el 90% de los datos que te da ese artículo de Wikipedia tú ya los conoces y son ciertos, ya sabes que ese dato que no conoces probablemente también lo sea. Dice, este es un buen artículo, es un artículo escrito por un experto. En Wikipedia la mayoría de los artículos están escritos por expertos. Luego es verdad que hay un 35% de los artículos que son muy malos, que son basura. Pero si tú dominas el tema, sabes discernir un buen artículo de uno que no lo es. Es decir, yo tampoco desecharía Wikipedia, porque Wikipedia es una gran herramienta de conocimiento universal al acceso de todo el mundo, independiente, no está controlada por ninguna editorial ni por ningún gobierno. Es decir, que Wikipedia es útil siempre y cuando tú ya seas un conocedor previo de la temática sobre la que te estás documentando. Sí, eso hay que filtrar un poco, ¿no? Digamos, hay que aprender a filtrar esa información que nos llega, más que no desechar, no hay que desechar nada realmente, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, hombre, hay veces que llegas a un blog buscando información y ya solo... Bueno, sí. Claro, por la propia calidad, pero bueno, hay blogs que realmente están escritos por aficionados a un periodo histórico y te das cuenta que la cantidad de información que dan es riquísima y tiene una base documental muy buena. Pero ya incluso en la propia redacción, ¿no?, de los artículos ya te más o menos te va orientando. Te guía. Ya te di Sí. eso. Miki, oye, tú que tienes, bueno, una novela que tiene un periodo histórico y tal,
¿Cómo ves este tema? A ver, yo, claro, justo iba a ir por ahí. Yo añadiría también una cosa que puede sonar un poco confuso con respecto a todo lo anterior, pero a veces también tienes que dudar de ti mismo, de tus propios conocimientos, ¿no? Mira que el periodo histórico que yo trato es la Segunda Guerra Mundial, que es lo más trillado del mundo, y soy el típico flipado de la Segunda Guerra Mundial, y que es muy fácil documentarse, porque las revistas de historia, los documentales solo van de nazis y de templarios, ¿no? No, parece que no hay otra cosa. Y aún así hay veces, tío, que escribiendo dices, uy, esta cosa que yo doy tanto por hecho, y vas a mirarla y a lo mejor no es exactamente así, o hay un matiz que es importante, tal. Entonces creo que también es importante pues recordarnos que bueno, pues que somos humanos, joder, y que a veces memorizamos cosas. Asegurarse, ¿no? Sí. Digamos. Sí, bueno, por supuesto. Pero ¿y qué sucede? ¿Qué hacéis vosotros cuando encontráis fuentes contradictorias y que son fuentes de prestigio, que te dicen dos cosas diferentes? Cuando comienzas a meterte de verdad en un tema, a leer mucho sobre un tema, empiezas a encontrarte con las fuentes contradictorias. ¿Con cuál versión os quedáis vosotros? ¿Vosotros qué es lo que hacéis? Yo tengo mi propia idea, vamos, pero ¿qué es lo que hacéis vosotros? Hombre, yo normalmente, si una fuente fiable me dice una cosa, trato de buscar más fuentes fiables para saber si eso es verdad o no. Sobre todo si se trata de un tema estructural de mi historia. Si no lo es, a lo mejor digo, mira, antes de que o meter una pata o tal, eso solo si es estructural. Yo, claro, en este caso de documentación, sobre todo estoy hablando de la última novela, que como es de viajes, se trata, muchas veces tienes que dar datos, que tienes que ser los datos. O sea, no puedo o obvias ciertas cosas, que a mí me ha pasado en el caso de lo que estás diciendo tú, de decir, oye, ¿realmente necesito contar esto o no? ¿Es importante o es un detalle accesorio? Porque a veces lo que quieres contar es una historia determinada, que es lo que tiene las novelas de viajes, ¿no? Algo que aporte riqueza a lo que hay. Pero si realmente hay mucha inseguridad o realmente no logras, que eso es difícil, encontrar esta información complementaria que te saque la duda, yo intentaría irme por otro sitio. Sí, yo también creo que tomaría la versión cobarde y diría, uy, esto no sea que la líe. Es que lo que pasa es, bueno, esto es un conflicto en el que se encuentra todo escritor, escritor de casi cualquier género, porque como decíamos antes, tú no puedes ser un experto de todo sobre lo que escribes, porque eso te provocaría un bloqueo, porque a cada momento tendrías que ir a consultar un dato. Pero también hay que tener la perspectiva de que tú no estás escribiendo para los expertos. Aunque luego va a venir un experto, y además es muy habitual. Claro, no, sí. Cuando tú escribes sobre algo, siempre llega el especialista, el experto o el académico y dice, buah, este tipo está escribiendo sobre mi materia. Voy a ir a leerlo y a buscarle los fallos, e incluso pueden llegar y echártelo en cara. Pero es que tú no estás escribiendo para ese experto, porque tu función no es divulgar conocimiento, tu función es contar una historia. Tú estás escribiendo para un público general, con lo cual está bien la función de divulgador que puede tener el escritor, está bien que los datos que sean ciertos, pero nunca podemos perder la perspectiva que el eje de nuestra novela, de nuestra historia, del relato, es la historia que queremos contar. La información que aportamos es accesoria. A mí un lector me estaba preparando una novela corta ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y él me decía, mira, a mí yo tengo, digamos, ¿no?, dos archivos. Uno con toda la historia que quiero contar y luego tengo otra carpeta, ¿no?, con toda la documentación sobre el periodo histórico que yo he buscado. Y todo lo que he aprendido sobre el periodo histórico. Y él me decía, a mí me gusta mucho cómo lo has hecho tú en El Guerrero a la sombra del cerezo, yo quiero saber cómo lo has hecho para hacerlo igual. O sea, cómo mezclo yo estas dos carpetas, ¿no? La carpeta con la historia y la carpeta con la documentación. Dicen, no sé cómo conjugar las dos cosas. Y yo el consejo que le di es que cogiera la carpeta con la documentación, la guardara en un cajón y se olvidara de ella. Ok. Pues historias. Claro, exactamente. Tú cuenta tu historia y abre el cajón cuando haya un elemento en tu historia de documentación que sea necesario para comprender esa historia que tú estás contando.
Pero mientras a ti la documentación no sea necesaria para contar esa historia, tú no tienes por qué meterla. La documentación debería ser... Lo ideal es que la documentación sea invisible. Porque no lo es. Sí, claro, no, porque al final no lo es. O sea, el lector, cuando acaba de leer tu relato, si tu relato está bien documentado, si tú has hecho ese trabajo de documentación previa, dices, hostia, este tío es consistente. Ese escenario en el que él me está contando su historia es consistente, yo me lo creo. Pero no porque tú le hayas soltado un rollo sobre cómo se limpiaba un arma en la Primera Guerra Mundial, o que le hayas hecho un detalle de los tipos de rifles y de pistolas que había en la Primera Guerra Mundial, o como un catálogo de los tanques que tenía uno y otro bando. No, eso es accesorio para la historia. No consiste en barajar la documentación y el relato y venga, ahora toca documentación. No, así, tú solo tienes que preocuparte del relato y la documentación se te va a ir deslizando de una manera inconsciente porque tú la necesitas para apoyar ese relato, pero es así. Y olvidémonos de los expertos, porque entonces nos va a provocar un bloqueo. Hombre, es verdad que cuando das un dato muy concreto, hombre, intenta que ese dato no te equivoques en ese dato, pero un dato concreto lo vas a dar pocas veces a lo largo de la novela. A lo largo de la novela lo que va a haber es un trasfondo en el que tú ambientas las cosas. No tienes que describir ese trasfondo al detalle. Entonces, claro, o sea, no te vas a encontrar muchas veces con eso de... y solo un momento, Miki, perdón. Con eso de que encuentres una cosa muy específica que en diferentes fuentes hablen de ello de forma diferente. Eso iba ¿no? yo, sí. Pero, claro, te lo encuentras pocas veces. Pero sí que es verdad que, como dice David, es que si es una cosa tan específica, es muy probable que no te haga falta contarla de una manera determinada, ¿no? O incluso incluirlo. O sea, realmente, que esto es una cosa de la que quería ahondar, en este programa, que es el tema de la exposición, ¿no? De que muchas veces estudiamos estos datos y tal, y como hemos invertido tanto tiempo, de alguna manera nuestro subconsciente nos empuja a meter cosas que en el fondo tampoco son imprescindibles meter, que tienen que ser un poco, que gravitar en torno a la historia sin ocupar un lugar principal, ¿no? Yo, bueno, al respecto de la sobreexposición, ese es uno de los principales problemas que tiene la novela histórica muchas veces, que hay novelas que prácticamente es la tesis doctoral del autor hecha novela, y a veces también le pasa a otros géneros como la ciencia ficción o la fantasía, ¿no? El autor ha invertido tanto tiempo en el world building, en construir ese mundo en el que se va a ambientar, va a tener lugar su historia, que necesita mostrarlo. Y el error más grande, ¿no? Este fallo llevado al extremo es cuando la historia está al servicio del world building. La historia se ha escrito para mostrar ese mundo de fantasía o esa proyección del futuro que tú has creado. Eso es la manera incorrecta de hacer las cosas. Y en novela histórica es cuando el relato parece que está al servicio de contarte cómo era aquella época, cómo era... normalmente eso al lector medio no le interesa. O sea, si tú lo que quieres hacer eso es escribir un ensayo sobre aquella época, sobre el declive del Imperio Romano, por ejemplo. Pero... Es que además es lo que te interesa a ti, puede ser que a la gente no le interese, que es una de las cosas que quería decir en este programa, claro. porque además me la tengo que decir muchas veces a mí mismo. Oye, a mí me flipa, de pronto leo, guau, tío, porque una de las cosas que leí, ¿no? en esta novela era sobre unos guerreros, ¿no? Un sistema de pagos que había entre los guerreros nepalíes, que era que ellos solo cobraban impuestos de los sitios que conquistaban, no de las arcas reales. Y era una cosa llamada sistema de Yaguir. Y me flipó tanto que empecé a investigar sobre eso. Guau, tío, ¿qué puedo contar sobre esto? Me encanta, tal. Y claro, luego dije, frena un momento, digo, esto hace falta contarlo. Estás hablando, es de por qué no fueron colonizados los nepalíes a pesar de perder la guerra. Digo, cuenta eso, que es lo que tiene que ver con la historia, y olvídate lo otro, el otro da un dato y ya está, porque, claro, o sea, habrá mucha gente que le interese, pero luego habrá mucha gente que diga, ¿y esto qué cojones me está diciendo, tío, ahora? ¿Sabes? No, el ejemplo es muy acertado, porque la pregunta que nos debemos hacer mientras escribimos es esa. ¿Esto que yo estoy explicando es necesario para el desarrollo de la historia o para que la historia se entienda? No, pues se elimina. Pero bueno, para eso también está el proceso de revisión, ¿no? Muchas veces revisar en gran medida es recortar, es eliminar información sobrante.
Y también está luego el beta lector que te dice, oye, mira, yo veo que esto te lo sabes muy bien, que te has aprendido la lección, pero tío, a mí esto no me interesa. Es que... Y recortas con mucho dolor, muchas veces. ¿O a ti te ha pasado? Claro, bueno, sí, claro, sí. A mí me ha pasado... a todo el mundo se nos escapa. Nos flipamos mucho con algo y le dedicamos más tiempo del que necesita. Luego, además, yo a veces ya hago la trampa. Si me flipa mucho un elemento y lo quiero contar, lo que hago es que ese elemento sea necesario para el desarrollo de la trama. Claro, mira, pero esto está bien, claro. Es que lo puedes hacer. Por ejemplo, no sé... hay una cosa que a mí me mola mucho, que los viajeros, ¿no? en el Japón feudal, en el Japón antiguo, los espías solían tener una especie de, una herramienta que se llamaba yatate, que era como una pipa. En apariencia era una pipa para fumar con su cazoleta y su caña larga, pero en realidad en la cazoleta lo que iba es un algodón impregnado de tinta. Y en la caña de la pipa lo que iba era una plumilla. Entonces lo que lo utilizaban era para escribir y para tomar informes, ¿sabes? Para poder tomar notas. Entonces yo descubro eso, ¿no? Bueno, porque voy a un museo en Kioto y veo una foto, tienen ahí expuesto un yatate y te explican lo que era el yatate, que a simple vista parece una pipa de fumar, pero en realidad era un elemento que utilizaban los espías, ¿no? Para tomar notas y estas cosas. Y digo, hostia, yo esto lo quiero meter en mi novela. Pues yo hago que ese elemento sea importante en algún momento de la historia, ¿vale? Pero si no lo es, pues no me pongo a describir toda la indumentaria de un espía pormenorizadamente para incluir la descripción del yatate, porque eso es aburrido. Pero eso no es pertinente para la historia y eso aburre al lector. Pero bueno, en general yo creo que la idea importante es pensar que cuando tú te documentas mucho, no tienes que hacer un esfuerzo consciente de meter la documentación. Basta con que tú cuentes tu historia, centrándote solo en la historia, y todo eso que tú has aprendido se va a deslizar en el subtexto y lo va a enriquecer y va a hacer que ese escenario en el que todo ese trasfondo en el que tiene lugar tu relato sea más vívido y más verosímil, pero de una manera sin ponérselo delante, sin coger al lector por la pechera y decirle, fíjate en esto que yo he aprendido, míralo. No, tú céntrate solo en contar tu historia y el proceso de documentación va a exudar de una manera natural, ¿no? Quiero añadir que, fíjate, todas estas buenas ideas que habéis dado del espía o los impuestos, siempre es verdad, ya lo hemos resaltado más de una vez, pero creo que es importante, el proceso de documentación no solo, y lo has dicho tú al principio, no es solo para novela histórica. Se nota mucho cuando alguien en fantasía se ha documentado mucho y ha tirado de historia, ha tirado de aquí y de allá. O sea, es verdad que siempre parece que solo el que escribe sobre desde ayer hacia atrás se tiene que documentar, pero nada más lejos de la realidad. Eso creo que es muy importante destacarlo. Le quería preguntar a Miki cuáles eran, en su caso, en su novela ubicada dentro de la Segunda Guerra Mundial, en ese aspecto, cuáles eran los retos que se había encontrado Miki. Porque yo he comentado algo y como habías comentado, pues para contar esa tercera visión, ¿no? de esos problemas en la documentación, antes de seguir al siguiente punto. Claro, bueno, es que mi novela, bueno, como bien sabes, Manu, pero es de un conjunto de familias a lo largo de los 7 años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los 6 años y antes. Entonces, tienen que pasar cosas en medio, porque son 6 años, o sea, es mucho tiempo. Entonces, claro, al final me tuve que buscar una guía en internet y luego ya la compré, que era básicamente de la Segunda Guerra Mundial día a día, de lo que pasaba en cada día de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese fue el gran reto, pero a partir de ahí encontré muchas cosas muy guays de las que hablar y que mencionar, y de ahí salían historias. ¿Y no te pasaba eso también, que te dabas cuenta, ¿no? de que había veces que quieres contar más de lo que... Sí, absolutamente, sí. O a veces dices, bueno, pues voy a meter la frase aquí y ya está, y he colado la frase, no es un párrafo, no, y te quedas tú ahí satisfecho en plan, bueno, lo he contado. Muy disimulado, no como quería, pero ahí está. Sí, no. De todas maneras que al final uno acaba apasionándose con el periodo histórico en el que se está documentando. Entonces tiendes a lo mejor a... Pero bueno, es un proceso, o sea, es una tendencia natural a lo mejor del escritor
Pero si tú escribes teniendo en mente que debes evitarlo, yo creo que al final se corrige en gran medida. Y bueno, como digo, siempre está el proceso de revisión para evitar todo esto. Yo de todas maneras, antes, lo que os comentaba de que vosotros habéis dicho, bueno, cuando se encuentran fuentes contradictorias no es tan habitual. En mi caso, hay veces en que la contradicción es casi a nivel estructural, que afecta a toda la concepción de la historia. Yo estoy pensando, por ejemplo, en tanto en la novela que tengo publicada sobre el Japón feudal como la que he terminado, que se publicará, si todo va bien, el año que viene, aparece la figura del shinobi, que el shinobi es como se llamaba en el Japón feudal a lo que hoy día se llama el ninja, ¿vale? Entonces, bueno, yo sabía que la imagen del ninja que tenemos actualmente era un constructo cultural, es decir, que romantizado bueno, y exagerado, ¿no? Y totalmente distorsionado por la ficción. O sea, yo sabía que esa imagen del ninja vestido de negro, todo eso era totalmente falsa, y además sé de dónde viene esa imagen. Yo eso era consciente de ello, ¿vale? Pero bueno, yo sabía que como en toda sociedad militarizada tenía que existir la figura de un guerrero especializado en el espionaje, en el asesinato, en la infiltración, ¿vale? Y entonces yo empiezo a investigar lo que era la base histórica del shinobi. Y me encuentro dos corrientes totalmente contradictorias entre los propios historiadores expertos en el Japón feudal, tanto los extranjeros como los japoneses. Hay una corriente que te dice que los shinobi no existieron de ninguna de las maneras, que es totalmente una ficción, que por supuesto, que por supuesto había espías, ¿no? Pero que no había clanes en regiones concretas de Japón, como la provincia de Iga. Como decían, Iga y Koga. Iga y Koga, por ejemplo, exactamente, te veo ahí puesto mal. Sí. Pues que no había clanes en estas regiones con una tradición propia, unas técnicas propias de espionaje que se habían heredado generación tras generación. Y luego había otra corriente de historiadores que te dice todo lo contrario, que por supuesto que existieron, que hay mucha documentación que lo demuestra, incluso en la Universidad de Mie, en la región de Ueno, creo recordar, bueno, en la provincia de Mie, la universidad tiene un grado, una especialización en historia de los shinobi. Y son catedráticos, historiadores japoneses que han hecho una especialización en historia de los shinobi. Entonces, claro, cuando tú te encuentras dos corrientes tan contradictorias entre los propios historiadores, tú dices, coño, tío, ¿y con qué me quedo? Bueno, con lo más guay. ¿Y con qué te quedaste? Con lo que existe es más guay. Pues yo me quedé con lo que más convenía en mi ficción. Claro. Claro. Simplemente, o sea, que a mí qué es lo que me interesa. Hombre, yo lo que he intentado en la imagen del shinobi que aparece en mis novelas es una imagen muy desprovista de toda esta mitificación, ¿no? He intentado que sea una imagen más realista de lo que era un shinobi. Los shinobi, pues, ellos, por ejemplo, pues no iban vestidos de negro. Ellos iban pues vestidos disfrazados de peregrinos o de mercaderes ambulantes, o se hacían como espías de toda la vida. Claro, exactamente, o se hacían pasar por médicos, como tenían conocimientos profundos de lo que es la anatomía humana y de la herbología, ¿no? Para fabricar venenos, pues ellos se instauraban en una región como médicos, y para todo el mundo era el médico de la aldea, pero el médico de la aldea, que llevaba a lo mejor 15 años siendo el médico de la aldea, el tío realmente era un shinobi enviado para espiar y tomar notas de todos los movimientos y estos que había en esa región. Entonces, claro, para mi ficción a mí me interesa más esa imagen de los shinobi. Hombre, por supuesto, yo lo que no he hecho es la imagen del ninja como en Naruto, que tiene magia claro, ni que anda sobre las aguas porque tiene unas herramientas que le permiten. No, o sea, eso es roza a lo fantástico. Pero... Y eso tiene una base histórica que se encuentra en la India, además. Bueno, es que... Con lo del el Kujikiri, ¿no? ¿Has leído sobre eso? Sí, lo que pasa es que... Pero lo que pasa es que en Japón lo que es la realidad histórica y el mito se mezclan muchísimo. Y muchas de las cosas información que nos llegan por el mero hecho de proceder de fuentes antiguas, ya le damos una validez histórica, pero hay que recordar que en la antigüedad también se ficcionaba y también se exageraba y se mitificaban las cosas.
Entonces, claro, porque algo proceda de una fuente antigua no significa eso. Por ejemplo, a los shinobi se les otorga una serie de habilidades casi místicas y que utilizaban una serie de herramientas que les permitían escalar los castillos, los muros exteriores de los castillos o caminar sobre el agua, y te dicen, mira, esto eran unas palas para caminar sobre las aguas y esto lo hemos datado con carbono y esto data del siglo XVI, con lo cual es cierto. Vale, puede que esto date del siglo XVI, pero tú ponte esto e intenta caminar sobre las aguas y verás que es imposible. A ver qué tal. Claro, verás que es imposible. Lo que pasa es que se creó un mito en aquella época y se intentó alimentar ese mito. Se alimentó con relatos, se alimentó con leyendas, con folclore, pero eso no significa que sea real. Pero bueno. Y que además probablemente esa sea una de las herramientas que, en el caso de existir los shinobis, ¿no? Ellos mismos usaban para hacer que la gente les temiera, ¿no? Temiera la figura. Claro, exactamente. Bueno, ya es que la figura... No voy a ponerme a hablar de esto porque entonces vamos a divagar ya. Voy a divagar yo de una manera, pero sí, exactamente. Hay muchos clanes guerreros, muchos oficios, muchas agrupaciones como esta. Les interesaba alimentar un mito en torno a ellos. Entonces, claro, bueno, nosotros como novelistas, pues a veces nos interesa más el mito y el constructo cultural que la realidad histórica. Y nadie te lo puede echar, puede echar en cara. Porque a lo mejor tú has decidido y a ti se te ha ocurrido toda una historia porque a ti te ha fascinado el mito, no la realidad histórica. Entonces, ¿quién te dice a ti? No, tú no puedes utilizar el mito. Tienes que ceñirte a la realidad histórica, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ese compromiso porque no somos académicos. Eso es. Bueno, chicos, pues estamos llegando al final del programa. Oye, que se me había olvidado deciros que de organizar libros a la semana porque yo solo había cogido uno. Entonces, si te parece, David, si te apetece recomendar alguno que te estés leyendo o que te haya gustado últimamente. Pues mira, ahora que me viene a la mente el último, para entroncar con el tema de la documentación y para demostrar que la documentación histórica no depende solo no depende, o sea, que la documentación no es solo para la novela histórica. Voy a recomendar la saga Neinheim. Creo que la recomendé en el programa de Leo Autoras, ¿no? que hicimos en octubre. Pues la segunda novela de esta saga se publicó este verano y es la última novela de género que me he leído, y es fantasía ambientada en un mundo fantástico, pero cuando la lees se hace evidente que tiene una gran carga documental detrás, porque bueno, es un mundo fantástico, pero los clanes son estilo vikingo, entonces se maneja mucho lo que es la mitología vikinga. Te das cuenta de que la autora se ha documentado profundamente sobre cómo eran las técnicas guerreras de los vikingos, cómo luchaban con escudo y espada, cómo luchaban con lanza, y toda esa documentación trasciende a lo que es el propio relato. Sin que ella te lo tenga que explicar de una manera explícita, tú te das cuenta por cómo describe las escenas de combate o cómo describe cómo eran las aldeas y los poblados, que hay un gran trabajo de documentación sobre lo que era la vida y la historia de los vikingos. Entonces es un gran ejemplo de cómo la documentación es muy útil en una novela de fantasía, en una novela sobre algo que supuestamente no ha existido. Yo también quiero recomendarla porque me la estoy leyendo ahora, porque además dentro de poquito viene Arantxa por aquí y nos va a hablar también de ello. Así que lo recomiendo mucho también porque sí que está muy chulo y es además no solo es fantasía, es eso, tiene ese lado documental que lo notas, que ya ha trabajado mucho, ¿no? Y joder, la verdad que es una elección perfecta para este programa, sí. Sí, este es el Neinheim, el Azor y los Cuervos. ¿Es la primera parte se llamaba Neinheim, los hijos de la nieve y la tormenta, la segunda el Azor y los Cuervos. Eso es. El Azor y los Cuervos y la autora es Arantzazu Serrano. Vale, pues ahí está el libro de la semana y bueno, pues una vez más darte las gracias, David, porque ya sabes que siempre nos encanta tenerte por aquí y hablar de estas cosas contigo, que nos enredamos siempre. Pues nada. Y luego de micro nos enredamos más, que no lo sabe la audiencia, pero sí. Claro. Bueno, pues nada, un placer, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Muy bien, bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nosotros terminamos, pero a vosotros os toca poneros a escribir. Recordad que podéis encontrarnos en iTunes, iVoox, Facebook, YouTube y bueno, hablando por Twitter y bueno, en la página web www.30teclasporhora, 30 con número.com.
Y bueno, nos vemos la semana que viene en el programa. Muchas gracias. Venga, un saludo, hasta luego.